Una carne extraña. Si de casualidad te dedicas a un negocio de comida, tengo un consejo para ti: evita hacer amistad con practicantes de la brujería negra. Pues yo lo hice y lo pagué muy caro. Y todo comenzó en el momento en que me tuve que hacer cargo del negocio de mi familia, la venta de tacos de guisado. Siempre nos fue demasiado bien y éramos muy queridos por nuestros clientes. Pero, desgraciadamente, con la llegada de la pandemia, las ventas se nos cayeron por los suelos. Todo el dinero se dirigía o al área de la medicina o al área de los servicios funerarios, pero ya no a los pequeños negocios de comida. Además, desde que las clases y trabajos dejaron de ser presenciales, poca era la gente que se cruzaba frente a nuestro negocio. Con tristeza, recuerdo que incluso hubo días en los que no teníamos más que a 3 clientes. Y justo cuando estábamos considerando seriamente el cerrar el negocio para dedicarnos a algo más, conocí al señor Carlos Aranda, alias el Padrino Obscuro. Este llegó acompañado de 2 amigos, los cuales parecían escoltarlo. Traía a uno de cada lado, como si fueran sus guardaespaldas. Y desde que se acercó, me los presentó. Dijo que uno era su ángel y otro era su demonio. Por la forma en que Carlos vestía, no se necesitaba ser un genio para saber que estaba metido en la brujería. Mientras los 3 comían, sentados en nuestras sillas de plástico, se puso a hacer plática conmigo. Luego de preguntarme cómo iba el negocio, tuve que responderle con sinceridad y le mencioné que estábamos al borde de la quiebra. Y tan pronto como me escuchó decir eso, lo vi sonreír. Si tuviera una forma de hacer que te vaya mejor, ¿me dejarías ayudarte?, me preguntó. Por el lado del temor a Dios, quise negarme. Sin embargo, por el lado de la necesidad y el tener que mantener a una familia, terminé por decir que sí. Una vez que acepté su ayuda, el Padrino Obscuro me pidió que le regalara cualquier pertenencia mía. Y de entre las pocas prendas que tenía, le di una de mis pulseras y dejé que uno de sus amigos me cortara un mechón de cabello. El Padrino Obscuro se levantó de su lugar, me dio la mano y antes de marcharse me aclaró: no preguntes en qué forma me has de pagar. Eso ya vendrá en algún futuro. Al quedarme de nueva cuenta solo, me sentí como un hombre tonto por haber caído ante la tramposa tentación de un brujo. A la tarde siguiente, justo cuando se cumplieron 24 horas de haber atendido al Padrino Obscuro, de la nada comenzaron a llegar personas a nuestro puesto. Vinieron familias, parejas e incluso mariachis a comer. Por un momento, de lo feliz que estaba con las ventas, olvidé que estábamos en la triste época de pandemia, pues, ese día, las personas iban y venían como en nuestros mejores tiempos. Por cada 10 clientes que lograba atender, sabía perfectamente que no eran obra de la casualidad, habían llegado a mi negocio, gracias a la intervención de Carlos Aranda. El Padrino Obscuro nos visitó por segunda ocasión en el paso de una semana. Desde que lo vi llegar, le expresé mi agradecimiento y le regalé un par de tacos como cortesía. Este dijo que vendría a comer más seguido, lo cual, en ningún momento me pareció algo negativo. Vaya ingenuidad de mi parte. De entre las personas que se encontraban comiendo junto al puesto, una señora aguardó a que Carlos se marchara, para decirme en secreto algo que no esperaba escuchar. Ten mucho cuidado con tus amistades, hijo, comentó, ese Padrino Obscuro con el que te hablas tan bien, se dedica a trabajos demasiado torcidos. Al inicio, pensé que ella se estaba refiriendo a su notable cercanía con la brujería, pero no era así, así que, con gran inquietud, le pedí que me aclarara más a lo que se refería. La señora dijo que Carlos no solo era padrino en la magia, sino que también lo era en el mundo de la mafia. Y antes de caer en pánico, quise pensar que tal vez se trataba de algún chiste. Durante casi un mes, no noté nada extraño en relación al Padrino Obscuro y los clientes continuaban llegando por montones. Sin embargo, la época de encanto se quedó atrás,
el día en que éste llegó a mi puesto, acompañado por 3 camionetas blancas. Y a pesar de sentirme un tanto intimidado, le atendí como de costumbre y le pregunté de qué quería que le sirviera sus tacos. Sin decir una palabra, me entregó una bolsa llena de trozos de carne cruda. Entonces, uno de sus acompañantes me pidió que cocinara toda esa carne y me limitara a no hacer preguntas. Por la forma en que se me dio la orden, supe que se trataba de algo incorrecto. Abriendo esa bolsa con carne, me sentí nervioso por el hecho de desconocer qué era lo que estaba a punto de cocinar. Pues sabía que, si ponía resistencia, mi vida y la de mi familia correrían peligro, así que solo obedecí, pidiéndole perdón a Dios en mi pensamiento. Luego de cocinar esa carne y servirla en tacos, estos me pagaron y se fueron de ahí, llevándose la comida al interior de las camionetas. Lo malo de haber pedido ayuda por el lado de la magia oscura y el crimen era que no me podía quejar, ni mucho menos preguntar. Si quería que las cosas se mantuvieran bien, lo único que podía hacer era guardar silencio. Una tarde de viernes, en que el padrino oscuro se encontraba comiendo junto a sus inseparables amigos, llegó un grupo de 4 hombres a comer y se sentaron en una de las mesas que estaban desocupadas. A los pocos minutos de haberles tomado la orden, el padrino vino a mí y me entregó una pequeña bolsa con un contenido extraño, parecían cenizas. ¿Ves al sujeto de la gorra blanca?, me preguntó en voz baja. Quiero que le eches de este polvo a su comida, me ordenó. En el segundo en que me atreví a titubear, este me miró con enojo y me vi orillado a agachar la cabeza y seguir las órdenes. Por lo que, con un horrible nudo en la garganta, serví los tacos para el señor de la gorra blanca y después me volteé, para no tener que ver cómo se los comía. En mis ingenuos pensamientos, lo primero que pensé fue que tal vez lo que recién le había echado a su comida no era más que algún trabajillo de brujería, algo relacionado a la mala suerte o un pequeño ajuste de cuentas. Me quise convencer. Cuando el hombre de la gorra blanca y sus amigos estaban por marcharse, este se quejó de un fuerte dolor en el pecho y comenzó a tener un ataque de tos. Al acercarme, sus amigos me dijeron que este sufría de problemas cardíacos. Estos le ayudaron a levantarse de su silla, para llevarlo a un coche y de ahí dirigirse al hospital. Tan pronto como se puso de pie y dio 2 pasos, el hombre cayó muerto, frente a todos nosotros y a plena luz del día. A mi puesto empezaron a llegar patrullas e incluso personal forense. Después de levantar el cuerpo, escuché que estaban de acuerdo con que se había tratado de un infarto. El padrino oscuro se mantuvo cerca hasta que se llevaron al cuerpo de aquel señor. Al ver mi expresión de horror y arrepentimiento, me dijo, solo para que veas que no te conviene tenerme de enemigo. Por lo que, aquel día llegué a casa invadido por la culpa, sintiéndome el responsable principal de esa muerte. Esa misma noche, soñé con ese mismo hombre, en medio de su ataque de tos, con la cara casi morada y el plato con ceniza servido enfrente. Interrumpiendo mi sueño, escuché a mi esposa gritar. Apenas desperté, ella me aseguró que había visto a un hombre asomándose detrás de la puerta de nuestro cuarto. Salí de ahí y revisé por toda la casa, sin encontrar nada extraño. Al plantearle la posibilidad de que se hubiese tratado de un sueño, ella me aseguró que no lo fue. Dijo que aquel hombre estaba asomado detrás de la puerta y que ésta lo pudo notar apenas abrió los ojos, pues sobre su cabeza resaltaba una gorra de color blanco. Recién mencionó esto, supe lo que estaba ocurriendo. El fantasma del hombre a quien maté estaba enterado de mi complicidad y ahora se mantendría perturbándome a mí y a mi familia por el resto de los días. Al día siguiente, mientras trabajaba, yo mismo volví a ver a ese hombre. Lo pude distinguir a lo lejos, parado al otro lado de la calle, con su mirada puesta en mi negocio. Y aunque no pude ver su expresión, pude sentir que estaba molesto. Ahora tenía a un muerto tras mis pasos, acabando con la tranquilidad de mi casa y de mi trabajo.
Quise esperar hasta volver a ver al padrino obscuro, sin embargo, este no regresó en toda la semana. Y luego de preguntarle a mis clientes más cercanos si es que conocían a alguien que supiera acabar con trabajos de brujería o practicar limpias, me dieron el contacto de un brujo curandero, quien llevaba años sanando a personas de espanto, enfermedades, trabajos de brujería negra, e incluso, según quienes lo conocían bien, en algún momento llegó a tratar con posesiones. Así que, la misma tarde en que supe de él, fui hasta la dirección que me mencionaron. El hombre era en verdad muy amable. Al escucharme pronunciar el alias del padrino obscuro, este soltó una pequeña risa y dijo que la oscuridad jamás iba a tener mucha más fuerza que la luz. Y sin siquiera mostrarse mínimamente inquieto, tomó una Biblia y me leyó un fragmento del Éxodo 12-13. En este se explicaba cómo Dios ordenó a Moisés proteger sus puertas con la sangre de un cordero. Si las entradas eran selladas con tal sangre, las personas se mantendrían a salvo del ángel destructor. Aquel señor sabio me explicó que no era un pecado el sacrificar, siempre y cuando los fines estuvieran justificados y acorde a la palabra del Creador. Y en lo personal, no representó un gran problema el llevar a cabo el sacrificio de aquel mamífero, pues a diario cocinaba la carne de un animal y la servía horas tras hora. De igual manera, di las gracias a aquel ser vivo por sacrificar su vida para mantener a salvo la mía. La entrada de mi casa quedó sellada con sangre, al igual que la entrada de mi negocio. Y desde aquel día, no volví a saber nada del fantasma que me perseguía. Y en cuanto al señor Carlos Aranda, hubo una tarde en que éste trató de acercarse. Mas, fue como si algo en el entorno le hubiese incomodado, y terminó por marcharse a la brevedad, diciendo que ya nunca me volvería a visitar. La protección que coloqué sirvió lo suficiente. Ahora, he aprendido que todas las cosas es mejor ganárselas con honestidad, a doblar la mano ante cualquier pacto atractivo que se nos presente. Tacos de la madrugada. Aunque esto que diré me parece algo difícil de aceptar, por el hecho de estar en desacuerdo, he descubierto que la mayoría de las personas en mi país, en la actualidad, se toman tanto a las leyendas como a las advertencias de los viejos, como simples cuentos. Los jóvenes de hoy creen que la Llorona se inventó para espantar a los niños, mientras que la cegua no era más que un cuento para intimidar a los mujeriegos. Pues bien, lo que estoy por platicar no tiene que ver precisamente con algún personaje de una leyenda popular. Sin embargo, está muy relacionado con algunas cosas de las cuales me advertía mi abuela. Pues ella me decía lo siguiente: si en algún momento alguien se te cruza y te pide que le invites de comer, no lo pienses dos veces e invítale algo. No importa si es poco, podría salvar tu vida. Ella me explicaba que, alrededor de todo el mundo, existían seres, los cuales se acercaban a uno con la única intención de ponerlo a prueba. Y si pasabas la prueba, podías continuar con tu camino en paz. Sin embargo, si demostrabas no ser una persona de buen corazón, entonces las consecuencias iban a serlo bastante grandes y escandalosas. Independiente a lo que contaba mi abuela, a mí me gustaba hacer el bien y ayudar en lo que pudiera, no por temor a las pruebas de la vida, sino porque me agradaba darle a los demás el mismo trato que me gustaba recibir. Desde que mi primer hijo vino al mundo, me pareció que era una buena idea el poner un puesto de tacos cercano a la casa. Se podría decir que, en ese negocio, yo era mi propio jefe. La idea era que, si el negocio prosperaba, entonces lo haría cada vez más grande, y sabía que así sucedería, pues la cocina y el sazón siempre fue algo que se dio bien en mi familia. Por lo que, desde que abrí el negocio, nos fue bastante bien. Yo y mis otros 2 trabajadores nos esmerábamos por ofrecer alimentos de calidad, higiene y accesibles en precio. Tenía clientes que solo veía una vez y pensaba que tal vez estos venían de lejos. Sin embargo,
Conocí a otros que, desde la primera vez en que nos compraron, se volvieron rostros recurrentes durante la semana. Tanto así, que entre algunos ya hasta les hablaba por algún apodo. En general, casi todos los días nos iba bien, puesto que unos buenos tacos no caían mal en ningún momento. Y, podría decir que la mayoría de aspectos eran ordinarios, de no ser por lo que me sucedió a mitad de una madrugada de enero. Eran aproximadamente las 12 de la madrugada, en un martes en donde parecía que todos ya se habían ido a dormir. Mientras que empezaba a recogerlo todo, vi a un hombre cojeando a lo lejos, con prendas gastadas y un rostro que mostraba cansancio. Por lo que dudé que éste viniera a mi puesto, así que continué con mi limpieza. Sin embargo, casi a la velocidad de un mínimo parpadeo, descubrí que ahora estaba parado frente a mí. «Buenas noches, jefe, ¿qué se le ofrece?», le pregunté. Mostrándose un tanto avergonzado, este me preguntó si no contaba con una tortilla que pudiera ofrecerle. Por lo que, al ver su cuerpo delgado y su aspecto hambriento, no pude evitar el ponerme en sus zapatos y sentí como si una clase de dolor se situara en mi pecho. Y sin siquiera considerarlo, le preparé 3 tacos de suadero y se los serví con todo y un refresco al lado. El hombre no dejaba de agradecerme a pesar de que yo le insistí en que no era necesario. Y antes de marcharse, el hombre se secó una lágrima y me preguntó si podía traer a su familia en la noche siguiente. Yo le respondí con un sí, y casi de manera impulsiva, le prometí que a ellos también les ofrecería de comer, claro, siempre y cuando estos no corrieran la voz con los demás clientes, o de lo contrario se pondrían celosos. Al llegar a la casa, vi de nuevo a los ojos de mi hijo, y no me arrepentí en ningún momento por la comida que recién quise regalar. Pues, si hubiera sido yo el hombre con hambre, me habría gustado que me apoyaran de la misma manera. A la siguiente noche, tal y como lo dijo aquel hombre, este llevó a su familia hasta mi puesto. Y desde que los vi se me partió el alma, pues tenía a 2 pequeños que, de igual manera, se hallaban en los huesos. Conocerlos a todos fue un verdadero gusto, puesto que eran personas amables. Tenían sus estómagos vacíos, pero los corazones llenos. Sin esperarlo, aquella familia me continuó visitando durante las siguientes noches. Y aunque a veces se ofrecían a pagarme con unos cuantos pesos, yo les insistía con que no se preocuparan y les invitaba todo. De pronto, las semanas se convirtieron en un mes y me volví en un gran amigo de ellos. Como toda persona que lucha por salir adelante usando sus propios medios, contaba con gente cercana, la cual parecía que tenía el deseo de meterme el pie. En mi familia tenía a un tío que parecía que se sentía orgulloso de humillar a los otros, haciendo comparaciones entre dedicaciones y ganancias. Apenas había logrado ascender de puesto en una oficina poco conocida, y ya con eso, este sentía que era suficiente para mirar a uno por encima del hombro. Su nombre era Andrés. Una noche en que tal tío se encontraba cerca, vino a visitarme a mi puesto. Desde que éste llegó, actuó como si el hecho de comer tacos fuera un favor para mí, más que un gusto. Y si me lo preguntan, creo firmemente que él solo buscaba formas de llamar la atención. La noche en que el tío Andrés vino, se puso a platicar sin límites sobre sí mismo. Llegando a tal punto, que incluso nos dieron las 12 de la madrugada. En lo personal, me sentía cansado de estarlo escuchando, pero mi educación no me dejaba de otra. Y como ya era costumbre, aquella familia más cercana a mi puesto, vino por sus tacos de la medianoche. Por desgracia, desde que se acercaron, mi tío empezó a verlos de mala manera. Tan malo fue su comportamiento, que consideré la idea de pedirle que se fuera, pero, de nuevo, mis valores fueron tan grandes, que minimicé el malestar con dicho tío. A la familia le preparé sus tacos como en cada noche, y me puse a platicar con ellos, en vez de invertir mi atención en mi cínico tío. El tiempo pasó, y justo cuando la familia ya se disponía a marcharse, mi tío me reclamó en voz alta por no haberles cobrado.
Y se puso a decir que el andar regalando me arrastraría a la miseria y que tarde o temprano lo lamentaría. Y en medio de la discusión, el padre de la familia interrumpió, pidiéndole a mi tío que se calmara. De la manera más inhumana posible, este se puso a lanzar insultos contra ellos y a ordenarles que se marcharan a dar lástima a otra parte. Antes de que yo tuviera la oportunidad de decirle algo para hacer que se detuviera, vi como a los 4 miembros de esa familia se les empezaron a deformar los rostros. De un instante a otro, sus pieles se tornaron extremadamente pálidas. Debajo de sus ojos les aparecieron unas ojeras inmensas y ahora lucían el doble de delgados que antes. Jamás olvidaré el terror que sentí al verlos convertidos en eso. Se veían como personas muertas, llenas de coraje e indignación. Y sin esperarlo, estos se pusieron a gritar. No se movieron de sus lugares, pero gritaban al mismo tiempo, haciendo de ello un conjunto de lamentos que estremecían a cualquiera que los escuchara. Mi tío, presa de la cobardía, salió del lugar corriendo. Recuerdo que yo me quedé inmóvil, con mis manos puestas en ambos oídos. Una parte de mí quería también escapar, sin embargo, aquel era mi puesto y no podía solo dejarlo abandonado. Al marcharse mi tío, la familia dejó de emitir lamentos y permanecieron quietos, con las miradas perdidas, conservando los mismos aspectos moribundos. Pensé en acercarme, para preguntarles si se encontraban bien, pero el temor que experimenté hizo que me fuera imposible. Ni ellos se movían de sus lugares, ni yo del mío. Por algunos minutos, el escenario solo quedó dominado por el silencio y la inquietud. Hasta que, todos ellos se volvieron a ver con el mismo aspecto de antes. Luego de que se levantaran de sus lugares, me dieron las gracias, y se marcharon. Por lo que aquella noche, regresé a mi casa sin poder asimilar lo que recién acababa de pasar. Antes de ir a dormir, llamé a mi tío Andrés, y le pregunté si podía creer lo que recién acabábamos de ver. Y con un tono inseguro, me respondió que sentía que habíamos estado ante la presencia de unos fantasmas o quizás seres infernales. Para la siguiente noche, esperé con muchas ansias a que la familia viniera. En cuanto los recibí, les pregunté sobre la forma escalofriante con la cual actuaron en presencia de mi tío. Tanto los adultos como los 2 niños no supieron contestarme. Pues, aseguraron no recordar nada, y por más que traté de hacerles recordar, estos negaron lo sucedido. No sé cómo lo podría describir, pero, en aquella noche, enfrenté distintos presentimientos. Era tal vez como una clase de sexto sentido. Mi intuición me decía que, en efecto, esa familia no era como las demás. Y, siendo alguien que creía tanto en fantasmas como en las lecciones de la vida y de muerte, me abría la idea de estar ante almas en pena o criaturas que venían a probarme. En esa ocasión, la curiosidad fue mucho más grande que mi sentido común, por lo que aguardé a que estos se despidieran, para así poderlos seguir a través de las calles, queriendo averiguar a qué sitio pertenecían. Subí al auto y de forma sigilosa seguí sus pasos. Confundido, vi a los 4 desaparecer enfrente de un panteón. De pronto, no quise ni moverme, quedé perplejo. Pues, después de esa noche en que los seguí hasta el panteón, nunca más me volvieron a visitar. Por otra parte, a mi negocio le comenzó a ir bastante bien. Y, en contraste a esto, mi tío Andrés empezó a caer en una pobreza extrema luego de perder su empleo. Ahora, la crisis económica que enfrentaba era tan grande que, para poder comer, tenía que venir hasta mi puesto, pidiéndome que por favor le invitara a algo. Y él detesta que hablé sobre la noche en que trató mal a la familia necesitada. Al final, puedo decir que, aquello que se cuenta como una leyenda, a veces puede llegar a ser mucho más real de lo que pensamos. El cuchillo del carnicero. En unas horas,
mi esposa habrá muerto. No se da cuenta, sentada en su silla de ruedas con temblores que me alteran en las noches. Le traigo todas las tardes el periódico para que se entretenga, al menos. Ahí en un pasquín de cuarta categoría, escribo algunos textos, artículos para atraer la atención de la gente, la he puesto a leerlos todos. Pues desearía ver qué piensa. Cada mañana salgo a llenar páginas y páginas para poder llevar algo de pan a la mesa, a ella no le importa. Tiene una paga mensual de la que vive y yo veré cómo me las arreglo para pagar los servicios y la comida. ¿Entiende lo que pasa? Aunque llevamos 10 años juntos, yo no la soporto ya, y creo que ella tampoco a mí. Por lo que pido a los cielos para poder tener paciencia y lograr llevar a cabo mi plan. Señor, deténgase por favor, me dice el policía, por lo que dudo por un momento en detenerme. Se acerca y me pide mis documentos y revisa el teléfono celular. Una vez ya hecha la inspección, el oficial me ordena que siga adelante con mi camino. Hace 10 años exactamente, fuimos a llevar al gato al veterinario. Tenía apenas 3 años y una especie de cáncer felino empezó a consumirlo, yo no quería que padeciera. Le dije al veterinario. Estuvo con tratamiento hasta que consideró el médico que lo mejor era ponerlo a dormir. Quería más a ese gato que a ella, pues recuerdo cuando me envolvía con su cola que se enrollaba en mi brazo. Me daba latigazos, esa era la forma de expresar su amor, para ser sinceros hubiera querido que no muriera, para que no me dejara tan solo como estoy ahora. Ya cuando regresé, ella estaba ahí, mirando la televisión. Por lo que la miré de reojo, y le pregunté si quería comer pizza, no respondió. Lo hacía con gruñidos, mugidos como si fuera una vaca. Por lo que procedo y le llevo el triángulo de pizza y la miro sin verla mientras ella está con los ojos fijos en la pantalla, como hace 5 años cuando sufrió el accidente. Fue un accidente fortuito, pero ella piensa que yo la empujé por las escaleras. Estaba detrás suyo y llevaba una bandeja con los restos de la comida, ese día habíamos discutido fuerte. Me trató de inútil, de miserable, de poca cosa, de ser basura en sus zapatos porque ella tenía un gran trabajo y yo estaba desempleado. Intentaba salir adelante leyendo libros de autoayuda hasta que me apasioné por las novelas negras. A partir de ese momento empezó a figurarse en mi mente la idea, volvió a hacerlo, le pregunto, pues el olor me lo confirma. Entonces tengo que volver a hacerlo, levantarla, limpiar, lavar la silla de ruedas y cambiarla de ropa. Es algo insoportable que tengo que soportar forzosamente. Aquí está quien siempre limpia, digo. Es lo que he venido haciendo en los últimos 5 años. El casero siempre toca a la misma hora, el último miércoles del mes. Entonces le entrego todo cuanto he conseguido esa semana, mientras languidezco con alguna comida enlatada de mala calidad. He estado tentado en tomar el primer autobús, largarme lo más lejos posible y descansar una semana completa durmiendo, bebiendo y teniendo sexo con mujeres. Tengo que hacer un sacrificio último para poder entregarme al descanso. He estado organizando todo para cuando tenga que hacerlo, y que nadie sospeche nada. Entré al almacén y me dirigí a la sección de herramientas, un dependiente me aborda. Pregunta para qué tipo de arreglo necesito la herramienta que busco. Digo que me gusta el bricolaje, hacer pequeños arreglos, pero con cierto aire profesional. Hace un ruido absurdo y luego me dice que entiende, como si pudiera entender leyendo mis pensamientos a través de mi cráneo. Organizo mis ideas y hago un plano en mi mente. ¿Qué haré cuando tenga que hacer lo que he venido pensando? No lo sé aún, pues estoy improvisando. Ella quedó parapléjica exactamente hace 10 años. Tuvimos que comprar una silla de ruedas y asumir su discapacidad. Ella está ahí, confinada a una silla de ruedas y no puede hacer prácticamente nada. A un hombre se le acaba la dignidad cada vez que tiene que ayudar a su esposa a dejarla limpia tras ir al baño sobre una silla de ruedas. ¿Por qué no me divorcié y cobré la mitad de lo que teníamos?
A lo mejor me sentía muy culpable, no tengo ni idea. Pero a partir de mañana seré libre, ya no puedo fingir más. Pues finalmente, descansaré en paz. Durante 20 años, ella finge leer el periódico. ¿Por qué debería ser diferente ahora? Haré cualquier cosa para evitar hablar con ella, mi esposa, eso es, y especialmente hoy. Por lo que me senté a ver la televisión con ella, no hablábamos. Pues hace 10 años no era necesario. Estaban pasando en las noticias que una madre ahogó a sus hijos en la bañera, la otra que arrojó a sus hijos a un lago. Eso es lo que parecía haber querido hacer con nuestros hijos que no nacieron. En ese momento, procedo a acariciar su cabeza como si fuera un perro. Pienso en que la voy a extrañar de todos modos. Serví un vaso de whisky, pues necesitaba relajarme y cuando finalmente pude, desafortunadamente hallé que esa forma de relajarse no era la mejor. Así que no hay nada que hacer, nada más que hacer, pienso, pues la decisión ya está tomada. El dependiente me pregunta de nuevo qué superficie voy a cortar, madera gruesa, ligera. Le digo que me deje ver qué serruchos tiene. Pues tengo que cortar un tronco de madera. Entonces me lleva a un aparador donde hay muchos tipos de serruchos. Le digo que necesito cortar madera, leña, hace un gesto de extrañeza. ¿Madera en medio de la ciudad? No tengo por qué darle explicaciones a un vendedor de una ferretería. Un hacha, la miro, la peso y no cuesta mucho trabajo llevarla. Veo un par de ellas y me decido al fin. La llevaré, le digo, la pago. Salgo con mi hacha envuelta en un papel de regalo en una bolsa de compra cualquiera. Nadie me mira con extrañeza como el vendedor, pues soy otro más que compra cualquier cosa, soy feliz. Al llegar a la casa voy a la cocina y abro una puerta del cajón. Ella está viendo su televisión las noticias. Mientras tanto yo tomo un par de hielos de la nevera, tomo 2 y los pongo en el vaso, después tomo la bolsa y subo la escalera. Bajo, me siento a ver cómo ve la televisión. Es tarde, pues son casi las 10, estoy agotado. Pero tengo trabajo por delante así que voy al fregadero, tiro el whisky y sirvo café caliente. Tomo 2, 3 tazas. Cuando estoy sobrecitado, tanto para no dormir en una semana, entonces subo de nuevo las escaleras. Por lo que me doy un largo baño mientras escucho música, me afeito. Elijo de entre la ropa que hay en el closet, un overol sucio y viejo y un par de botas. Tomo un mandil de hule, enciendo el televisor en el mismo canal que ella está viendo. Me pongo a tono con lo que mira y trato de meterme en su mente. Pues es algo que me gustaría hacer ahora mismo. Leer cada pensamiento, por ridículo y vulgar que fuera. ¿En qué puede estar pensando? Posiblemente en matarme. A lo mejor si pudiera caminar no estaría allí sentada, estaría en cualquier otro lado menos ahí sentada. Es una tontería pensar en lo que hubiera podido pasar si ella no hubiera quedado parapléjica. En el noticiero hay imágenes de masacres, de crímenes atroces. ¿Eso le gusta ver todas las noches? Es algo raro. De cualquier manera, ya es tarde. Por lo que bajo las escaleras y decido tomar el último café de la noche, la tarea es agobiadora. Pues me espera una larga tarea, me digo. Bebo el café despacio, mirando el mismo noticiero de todas las noches por encima de la cabeza de mi esposa. No quiero pensar en nada. Solamente quiero que las cosas pasen por inercia. Así que no lo pienso más. Quería decirte algo, querida. Ella responde con la misma expresión animalesca, un mugido, un murmullo de indiferencia. Entonces alzo el hacha y la clavo en su cráneo. Ella grita, pero vuelvo y tomo el hacha en diagonal y asestó 1, 2, 3, 4 golpes certeros. Sigue gritando, pero ahora sus mugidos están ahogados porque no puede proferir gritos.
por lo que me esfuerzo más y golpeo 2 veces más hasta que empieza a manar un chorro tibio de sangre de su cabeza, llenando la moqueta de una sustancia pegadiza. Corto su cabeza y la pongo en la bolsa de hielo. El hielo hace que se congele la sangre y no fluya. Pues esto da más tiempo para poder salir de la ciudad, deshacerme del cuerpo y eliminar todos los rastros de que hubo en algún momento una mujer parapléjica en silla de ruedas en ese hogar. El plan era trocear el cuerpo, como se trocea la carne en los supermercados. Incluso estuve viendo videos sobre cómo se debía hacer correctamente. Pero la sangre corría sin parar, entonces la envolví en una alfombra. Cargué su cuerpo hasta el baúl del auto. Pero primero tenía que abrir la llave del gas y dejarla por un tiempo, unos minutos quizá. Pues nunca había hecho algo parecido, no tengo idea de cómo volar una casa con gas. Entonces decidí encender una vela y ponerla justo sobre la televisión, que siguió pasando noticias de todo el mundo. Arranqué el automóvil. Cuando estaba a unos 100 metros de la casa, pude ver el resplandor de la explosión. El estallido de todo lo que había allí dentro. De mi vida con mi esposa que ahora llevaba en una alfombra con destino a un bosque profundo, donde cavaría una tumba tan profunda, que solo hallarían sus huesos cuando la civilización se hubiera extinguido y la confundieran con un hombre de las cavernas. Me costó casi 2 horas enterrarla, y dejé que el auto cayera a un lago. Dormí en un motel, desayuné en una parada de carretera. Y un día después, caminaba por el centro comercial. Disculpe, señor, escucho la voz del policía otra vez. Sí, claro, oficial, dígame, respondo amablemente. Levante las manos, me dice mientras me apunta con un revólver. Queda detenido por la policía del condado. Otro policía se acerca por detrás, apuntándome con su revólver y tomando con guantes algo de mi bolsillo trasero, me muestra un cuchillo ensangrentado y con largos cabellos humanos. Me condenaron a más de 40 años de cárcel. Muchas veces hay que pensar en lo que harás, porque de lo contrario puedes arruinar tu vida. Si te gustan los relatos, apóyanos dando un like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si aún no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror nocturno. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Andrés Castaño.